Estamos en Metaverso Social. Bienvenidas a este espacio de actualidad e innovación social, el podcast de Onda Local de Andalucía en colaboración con CAIS, Consorcio Andaluz de Impulso Social. El metaverso social es el universo en el que estamos inmersas, nuestro entorno, el entorno de las personas que trabajamos para y por colectivos de personas vulnerables y a la vez de fuera. Vamos a combinar nuestra realidad del día a día con las entidades sociales de Andalucía, con la evolución y la innovación del sector social. Hablamos de nuevas iniciativas y damos voz a proyectos que realmente están funcionando y generando impacto en nuestra sociedad. Estamos aquí en Metaverso Social y hoy está con nosotros Rebeca Tur. ¿Qué tal, Rebeca? Muy bien, muchas gracias. Buenos días, gracias por invitarnos. Bienvenida, Rebeca. Eres técnica de proyectos, trabajas en la asociación A Toda Vela, entidad dedicada a acompañar a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias en Almería, y tiene un recorrido de más de 25 años. Esta asociación en la que trabajas ha puesto en marcha el proyecto cofinanciado con el Fondo Social Europeo a través de CEPES, Empleo Inclusivo Verde para la Economía Social, y da vida a un área de comunidad y empleo inclusivo, donde se proponen medidas de consolidación empresarial para las organizaciones dedicadas a la inserción, cooperativas de iniciativa social y centros especiales de empleo de iniciativa social y otras entidades de la economía social. Veo que trabajáis la mejora en la competitividad en empresas, realizáis itinerarios personalizados de formación, empleo lo que se llama personalizado para cada persona, ¿no? Has realizado actividades de coordinación en este área y durante el año pasado ya nos has acompañado en el programa en el que nos contabas pues todo lo que hacía Toda Vela y en qué consistía este proyecto, que termina próximamente. Entonces nos gustaría hacer un poco de recorrido y que nos contases desde la última vez que participaste en Metaverso Social, que nos contases esos objetivos principales y un poco de recorrido de lo que ha sucedido durante este año. Bien, pues a ver, mira, si te parece podemos recordar así un poco por encima cuáles son los objetivos principales del proyecto que has presentado y podemos resumir así. Los principales objetivos son fomentar el empleo y la empleabilidad de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo o en riesgo de exclusión, impulsar nuevos roles laborales de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que impacten especialmente en el sector de la economía verde y la agricultura ecológica de aquí, de la provincia de Almería. Y por otro lado también este proyecto a lo largo de sus años, porque es un proyecto de 3 años, ha perseguido mejorar las competencias de las organizaciones, no solo de las entidades de economía social, como bien has mencionado, de centros especiales de empleo y demás, sino también de asociaciones, fundaciones, cooperativas, para mejorar la inserción de personas con discapacidad en riesgo de exclusión, ¿no? Entonces hemos tenido en el proyecto, digamos, 2 bloques de actividades, unas actividades que se han dirigido más propiamente a las propias personas y otras dirigidas más a las organizaciones. En cuanto a las personas, también has mencionado un poco, ¿no? Hemos realizado esos itinerarios personalizados de formación y empleo. Nosotros desde A Toda Vela trabajamos con la metodología de empleo con apoyo y eso implica a fuerza que sea personalizado, ¿no? Hemos hecho formaciones en ámbitos básicos para mejorar la empleabilidad. Hemos hecho también formaciones específicas que han perseguido mejorar el conocimiento y habilidades propias de un perfil concreto, ¿no? En este caso relacionadas con la economía verde y vinculado al sector del agroalimentario y la sostenibilidad. Hemos realizado prácticas en empresas donde hemos podido aprender haciendo, ¿no? Que es muy importante esta forma de aprendizaje. Y además hemos
hemos realizado inserciones en empresa ordinaria, ¿no? Como te comentaba, con la metodología del empleo con apoyo. En este sentido, hemos trabajado con personas que han mejorado o mantenido su empleo si ya lo tenían, y también hemos conseguido muchas inserciones a lo largo de este periodo, ¿no? Y luego más dirigido a las organizaciones, a las entidades que han estado vinculadas al proyecto, pues hemos trabajado para mejorar la concienciación y la competitividad del sector de la economía social en relación al empleo verde y agroalimentario, que permite pues eso, la inclusión de personas con discapacidad, ¿no? Entonces hemos hecho un análisis de nuestra realidad, de la realidad de Todavela y de otra organización con la que hemos trabajado, Verde y Blanca, también una organización importante aquí en Almería, y hemos hecho un análisis de la realidad de cada una de las organizaciones y hemos realizado un plan de mentorización, un plan de mejora de la competitividad, ¿no? Con el objetivo de que seamos organizaciones más competitivas a la hora de poder insertar a personas con discapacidad o en riesgo de exclusión en nuestras plantillas. Básicamente es un poco el resumen, que como es un proyecto de 3 años es difícil a veces contarlo todo, pero eso es lo principal. En relación a estas actividades que comentas, me gustaría saber para ti, Rebeca, ¿qué has conseguido a toda vela, ¿no? Con este proyecto? Es decir, ¿cuáles crees que han sido los principales resultados, ¿no? Después de trabajar en estos temas de empleo durante 3 años. Bueno, pues mira, en relación a personas, si te parece, mantenemos como esa división, hablando de personas y de organizaciones. En relación a personas, hemos atendido, estamos atendiendo porque hasta el 31 de agosto no termina el proyecto, así que estamos en ello todavía. De hecho, para el mes de agosto tenemos previstas las últimas inserciones de algunos trabajos así más puntuales, pero están en el marco de este proyecto. Y bueno, pues estamos atendiendo 30 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Varias de ellas han pasado por esa formación prelaboral, ¿no? Donde hemos estado trabajando habilidades necesarias antes de llegar a un puesto, ¿no? Pues el tema de la imagen personal, cómo realizar una entrevista, cómo hacer una búsqueda de empleo, pues esta parte que es previa al trabajo. También hemos formado a otro grupo de personas en formaciones específicas vinculada, como te decía antes, a temas relacionados con la economía verde y la agroalimentación. También estas personas que han hecho la formación específica luego han estado haciendo prácticas, ¿no? Con lo cual eso es algo que ha mejorado su currículum, ¿no? A la hora luego de poder buscar un trabajo, de dirigir hacia dónde quieren ir en la búsqueda de empleo. Hemos realizado pues 30 itinerarios personalizados, ¿no? de personas con discapacidad intelectual que hemos atendido y hemos trabajado con ellas cuál es su situación actual, hacia dónde quieren dirigirse. Hablo de itinerarios personalizados vinculados especialmente al empleo, ¿no? Porque un itinerario puede ser de otra cosa, como mis sueños, ¿no? Sueños en relación al ocio, por ejemplo, pero esto, claro, es un itinerario laboral. Y luego también ya en relación a personas que han obtenido o mantenido o mejorado su empleo, pues hemos atendido a día de hoy. Tenemos 18 personas que han mantenido o mejorado su empleo y 11 que han obtenido un empleo gracias a este proyecto. Como te digo, a mediados de este mes tenemos previstas algunas inserciones, o sea que estas cifras aumentaron un poquito, ¿no? Y luego en relación a las entidades, como te comentaba, Verde y Blanca y A Toda Vela, pues lo que hemos hecho ha sido ese estudio de cuál ha sido cuál era nuestra realidad en relación a nuestra competitividad para la inserción de personas con discapacidad en nuestras plantillas. Así que hemos hecho un análisis, un estudio, una pequeña investigación para ver cómo era esta situación en cada una de las organizaciones, y se han realizado pues 2 planes de competitividad, uno para Verde y Blanca, otro para Toda Vela, ajustado a la realidad de cada una de las entidades.
y esto nos ha permitido pues hacer acciones conjuntas también a lo largo del año. Bueno, suena a muchísimo trabajo durante este tiempo y también sé de buena tinta que no solo habéis estado trabajando con empresas y no solo habéis estado trabajando con personas con discapacidad intelectual o de desarrollo, sino que habéis puesto en marcha diferentes acciones de sensibilización, de comunicación, llevando a cabo diferentes campañas también para dar a conocer, ¿no?, esta temática, para dar a conocer las necesidades que hay de la necesidad de empleo y los beneficios del empleo en estos colectivos de discapacidad de los que estamos hablando. ¿Podrías contarnos un poco esos temas relevantes que habéis ido trabajando en la sensibilización en vuestras campañas? ¿Qué crees que ha sido lo más destacado durante este tiempo? Bueno, es interesante esta pregunta porque, claro, nosotros desde A Toda Vela pues tenemos nuestro plan de comunicación, digamos, para la organización, ¿no?, para la entidad, pero sí nos parecía conveniente y preciso realizar un plan específico para este proyecto, porque bueno, es un proyecto de envergadura con un recorrido de 3 años, ¿no? Y hicimos un plan de comunicación y ahí recogimos la puesta en marcha de distintas campañas, como tú bien mencionas, y bueno, voy a destacar las campañas principales y sobre todo voy a destacar los temas que me parecen más relevantes y sobre todo más convenientes de recordar, de refrescar, porque arrojan datos, bueno, un poco en algunos casos escalofriantes, ¿no? Tuvimos una campaña que llamamos en primera persona, donde las propias personas con discapacidad intelectual del desarrollo nos dieron unos cuantos mensajes, ¿no?, para hacer llegar al mundo de la empresa, al mundo laboral, ¿no? Hablaban, por ejemplo, de tenemos gustos diferentes, no queremos trabajar solamente en jardinería o limpieza, ¿no? O sea, históricamente es verdad, y sobre todo también a través de los centros especiales de empleo se ha trabajado mucho pues perfiles de este tipo, lavandería, limpieza, jardinería. Entonces las personas nos decían, está fenomenal, pero tenemos gustos diferentes, cada persona tenemos nuestros gustos, nuestras inquietudes, nuestras potencialidades, y pedían un poco a las empresas que abrieran esta mirada para poder pensar que en las personas con discapacidad intelectual o de desarrollo hay un gran valor de personas que pueden aportar a sus empresas, ¿no? Y claro, es que las cifras son alarmantes, ¿no? El 80% de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo están en paro, ¿no? Es un porcentaje súper elevado. Y según el Instituto Nacional de Estadísticas sobre Empleo de las personas con discapacidad intelectual en España, pues fíjate, nos dice que en España solamente 1 de cada 4 personas con discapacidad accede a este derecho, que al final es un derecho constitucional, ¿no?, de disfrutar de un empleo. Y también nos dice esta estadística que de las más de 63.000 personas con discapacidad intelectual y grandes necesidades de apoyo, solo trabaja un 4%, ¿no? Y además de las que trabajan, pues cobran casi un 20% menos que las personas sin discapacidad, ¿no? Entonces, como ves, se acumulan un montón de dificultades para las personas con discapacidad cuando hablamos del empleo, ¿no? Y ahí teníamos un eslogan que a mí me ha parecido un eslogan que probablemente vayamos replicando a lo largo del tiempo hasta que por lo menos esta situación cambie un poco, que es un eslogan que dice emplea capacidad, emplea diversidad, ¿no? La diversidad es un valor y, como decíamos antes, las propias personas decían que tienen capacidades que están por descubrir y que emplea capacidad, emplea diversidad. Luego hicimos una campaña también específica sobre mujer y discapacidad, porque las mujeres con discapacidad intelectual o de desarrollo tienen dificultades añadidas a los hombres, ¿no? Como si no tuvieran pocas, pues un poquito más. Entonces, estas mujeres pues presentaron unas tasas de actividad y acceso al empleo inferiores a las de las mujeres sin discapacidad, pero es que además las mujeres que tienen discapacidad intelectual o el desarrollo son las que menor acceso al ámbito laboral tienen. Es decir,
Las mujeres, por ejemplo, con discapacidad física lo tienen un poquito menos difícil que las mujeres con discapacidad intelectual. Vamos a decir que de todas las mujeres con todas las discapacidades que nos podamos imaginar, para mujeres con discapacidad intelectual, desarrollo o problemas de salud mental son las que lo tienen más complicado. Aquí también tenemos cifras que también son alarmantes y que tenemos que atender, ¿no? Sabemos que casi el 53% de estas mujeres están desempleadas y nunca han trabajado. Y si hablamos además de mujeres con grandes necesidades de apoyo, pues solo 1 de cada 100 consigue un empleo, ¿no? 1 de cada 100 es una barbaridad. Y bueno, más del 70% de las que están ocupadas desempeñan ocupaciones básicas. Volvemos a los ejemplos que he puesto antes de limpieza, por ejemplo. Muchísimas están en limpieza. Y además de las pocas que trabajan, pues no tienen sueldos dignos, ¿no? Más de la mitad de las mujeres que trabajan ganan un sueldo inferior a 900 euros, ¿no? Entonces, en esa campaña hacíamos la pregunta de ¿tú podrías vivir con este sueldo? O sea, es difícil que estas mujeres se puedan plantear una vida independiente ganando teniendo un sueldo inferior de 900 euros al mes. Y luego sí me gustaría destacar 3 campañas más. Hicimos otra campaña sobre autismo y empleo. Las personas con autismo también tienen otras dificultades añadidas a personas a lo mejor que tengan otro tipo de discapacidad intelectual o desarrollo, ¿no? Y ahí nos encontramos con unas tasas también muy alarmantes o importantes que tenemos que atender, ¿no? Porque entre el 76 y el 90% de las personas adultas con autismo está desempleada, o sea, imagínate, casi la mayoría. Y además no solamente es que esté desempleada, sino que no desarrollan ninguna actividad laboral o productiva, no se apuntan al paro, no hacen formaciones orientadas a ello, ¿no? Así que ahí tenemos un buen reto por delante también. Y bueno, no puedo dejar de comentar otra campaña que hicimos en relación a la importancia que tienen las familias, ¿no? En todo esto, porque bueno, pues al final las familias es la primera red de apoyo y principal red de apoyo de las personas, ¿no? Nacemos en una familia y desde pequeñitos son los padres, las madres y la familia más allegada los que nos apoyan, ¿no? Y nos van acompañando a lo largo de la vida, ¿no? Entonces hicimos una campaña donde las familias nos contaban la importancia de que sus hijos e hijas accedieran a un empleo. Y luego también aprovechamos el Día Mundial de la Madre y el Padre y hicimos unas pequeñas grabaciones o recopilación de mensajes de agradecimiento de las propias personas con discapacidad a sus padres y madres por apoyarlos y acompañarles en todo este recorrido del empleo, ¿no? Y el acceso al mundo laboral. Y luego también hicimos otra campaña donde destacamos todos los aspectos relacionados con competitividad y los planes de competitividad de Verde y Blanca y A Toda Vela. Básicamente, esas son las campañas que me gustaría así. Sobre esos planes de competitividad de los que nos estás hablando, bueno, para las personas como yo y como el común, que no estamos tan habituados, ¿no?, a trabajar en estos temas de empleo, ¿en qué consiste y qué nos puedes contar un poco sobre lo más relevante de estos planes de competitividad, que la verdad que para mí, por ejemplo, son bastante ajenos? Mira, pues básicamente lo que hicimos fue diseñar iba a decir un pequeño cuestionario, pero no fue pequeño. Al final fue un cuestionario bastante elaborado, bastante larguito. Había que dedicarle un rato a contestar, ¿no? Entonces hicimos un cuestionario donde hicimos una indagación sobre 4 bloques, ¿no? Sobre 5 bloques, perdona. El primer bloque indagaba, preguntaba, quería sacar información sobre la situación personal de las personas que trabajaban en la organización. El segundo bloque tenía que ver más con la estrategia, ¿no? ¿Cuál es el enfoque que tiene la organización? ¿Cómo son sus planes estratégicos? Bueno, lo que es la estrategia de una organización. El tercer bloque indagaba acerca de
cómo y de qué manera se está atendiendo a las personas con discapacidad o en riesgo de exclusión dentro de la organización. El siguiente bloque, el 4, tenía que ver con recursos humanos y clima laboral. Y el quinto y último bloque buscaba recopilar información sobre comunicación, difusión e impacto, ¿no? Entonces, pues bueno, cada uno de estos bloques estaba, pues, tenía una serie de preguntas. La mayoría de las preguntas eran cerradas, con distintas posibilidades de respuesta, pero por supuesto también había preguntas abiertas, ¿no? Donde aquello que no se habría a lo mejor podido reflejar en esas preguntas cerradas, pues se podía reflejar en estas preguntas abiertas, ¿no? Las preguntas abiertas al final es verdad que luego a la hora de estudiar los resultados pues nos ha llevado más tiempo, ¿no? Porque al final una pregunta cerrada te permite sacar estadísticas pues más rápidamente, elaborar gráficos y ir más rápido. Pero pues bueno, luego en el estudio la parte que nos llevó más tiempo precisamente fue esta parte de agrupar, reagrupar y analizar estas preguntas abiertas donde cada uno iba aportando sus comentarios o sus aportaciones, ¿no? Entonces, después de este cuestionario que se lanzó personalizado, aunque ambos planes contemplaban estos 5 bloques, pero bueno, sí que hubo algún ajuste en el tipo de preguntas, porque claro, Verde y Blanca es un tipo de organización, tiene un centro especial de empleo, es una organización bastante más grande, y A Toda Vela es una organización más pequeña, no tiene centro especial de empleo, bueno, tienen características diferentes y había que adaptar algunas preguntas, ¿no? Entonces, se dio un tiempo para responder a este cuestionario, y luego, pues cuando se hizo el estudio, se realizó un plan de competitividad igualmente ajustado y en base a los resultados obtenidos. Y de ahí lo que vimos es que había algunas acciones compartidas. Es decir, por ejemplo, en el bloque de estrategia y de atención a personas con discapacidad, había necesidades que salían compartidas en las dos organizaciones. Eso nos brindó la oportunidad de que aunque cada organización tuviera su propio plan con su propuesta de acciones, su cronograma, etcétera, etcétera, nos ha permitido más bien poner en marcha, especialmente a lo largo del 2023, acciones compartidas, especialmente formaciones, ¿no? Hemos realizado conjuntamente formaciones dirigidas no solo a las plantillas de las organizaciones, sino también a la junta directiva, ¿no? Pues han sido formaciones que tienen que ver con el empleo con apoyo, porque ambas organizaciones trabajan en empleo con apoyo. Ha habido también partes en estas formaciones compartidas para la reflexión conjunta, ¿no? De dónde estamos, hacia dónde queremos ir, qué cosas hacemos, cómo podemos mejorar nuestras estrategias y nuestras metodologías para aumentar nuestra competitividad, ¿no? Y poder acoger esta diversidad en nuestras plantillas. Pues ha sido bien interesante, la verdad. Y bueno, estos planes hemos tenido la oportunidad de a lo largo de este año ir poniendo algunas acciones en marcha, pero son planes de competitividad bastante elaborados, bastante completos, entonces recogen muchas acciones, ¿no? Entonces nos ha permitido hacer una propuesta de trabajo de aquí en adelante por lo menos a 2 años, ¿no? Esa es un poco la propuesta en el cronograma, ¿no? Porque salieron muchísimas acciones. Al ser una indagación y un estudio tan largo, con esos 5 bloques, pues han salido muchas propuestas de trabajo. Algunas son propuestas de mantenimiento, ¿no? Cosas que ya se están haciendo y están funcionando a mantener. Hay otras propuestas que son cosas de poner en marcha, hay otras propuestas que tienen que ver con perfilar, retocar, mejorar algunas cosas que están funcionando pero creemos que pueden funcionar mejor. Entonces esta parte de trabajar conjuntamente con Verde y Blanca ha sido muy enriquecedora. Sabemos que en la unión está la fuerza, así que es algo que también valoramos mucho. Y como te digo, pues nada, con este plan de competitividad
por delante, ¿no? Que 2024 nos va a permitir seguir poniendo cosas en marcha para mejorar esta competitividad. No sé si he respondido a la pregunta bien o pues, quieres... Claro, la verdad que suena muy interesante el trabajo con empresas, ¿no? Y esa unión con otras organizaciones como Verde y Blanca y esa detección que os lleva a continuar este trabajo, ¿no? Ya que veo que los trabajos de inserción laboral con personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, bueno, no terminan aquí, sino que vuestra organización continúa trabajando con todos estos temas. Y estamos ya en los últimos minutos de programa, Rebeca. Entonces, antes de terminar, me gustaría ya preguntarte por la última pregunta que suelo hacer, que aunque no es un programa musical, terminamos con música y preguntamos a nuestras personas invitadas por una canción que les guste y que quieran traer como un regalo y que nos cuenten un poco por qué han elegido esta canción. ¿Qué nos has traído, Rebeca? Pues me gustaría la canción que se llama Pausa de Izal. ¿Y por qué la has elegido? Mira, la he elegido porque, bueno, ahora cuando la escuchemos, invito a los oyentes que la escuchen no solamente en el programa, sino que la escuchen otra vez con calma, que lean la letra. La he traído porque es una invitación a la pausa, ¿no? Yo creo que actualmente vivimos en un ritmo absolutamente vertiginoso, ¿no? Que nos hace pues, que nos perdamos al final grandes cosas que están a nuestro alrededor. Grandes cosas, grandes personas. Entonces es una invitación a parar, escuchar, mirar y descubrir talentos, ¿no? Porque esta prisa, este ritmo así que nos lleva corriendo a todas partes en general, pues claro, vamos a tiro hecho, ¿no? No nos paramos como un poco a abrir esa mirada, ¿no? Como los burros a veces que vamos así. Entonces es como, boom, abrir la mirada, conocer otras personas, pensar que hay otras personas y otras capacidades y otros talentos que están por descubrir, ¿no? Y que nos pueden permitir organizar y trabajar de otra manera, no solamente en el ámbito laboral, sino también en nuestras relaciones, ¿no? Y luego también hay otra parte de pausa, ¿no? Porque la mayoría de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo precisan de adaptaciones, ¿no? Y de medidas de accesibilidad. Cuando hablo de accesibilidad no me refiero a la accesibilidad física, porque cuando hablamos de accesibilidad todo el mundo le viene a la cabeza la rampa, ¿no? Y hablo de la accesibilidad especialmente cognitiva, que tiene que ver con estos documentos en lectura fácil o lectura facilitada, con la adaptación en pictogramas, por ejemplo, con manejar otros ritmos, con tratar o hablar de una cosa solamente una cosa por vez. Entonces, esa pausa, ¿no? A veces, pues, por ejemplo, vamos a una entrevista de trabajo y a lo mejor, pues si es una gran empresa, tiene 10 minutos, ¿no? Es un ejemplo, tiene 10 minutos por candidato o candidata, entonces a lo mejor las personas con discapacidad necesitan un poquito más de tiempo, ¿no? Entonces, esa pausa yo creo que es importante. Pues con pausa vital nos vamos. Muchas gracias, Rebeca, por tu entrevista. Muchas gracias. Hasta luego. Pausa y tú me das ojos de huracán. Yo solo pido calma y tú haces espuma el agua del mar.